Bueno, profesor, voy a explicar qué es un logaritmo. ¿Y qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente al cual se necesita elevar una cantidad positiva para obtener como resultado un cierto número. Cabe recordar que un exponente, en tanto es del número que se toma la potencia a la cual debe elevar la cifra. De este modo, el logaritmo de un número es el exponente a la cual tiene que elevar la base para llegar a dicho número. Un cálculo aritmético puede realizarse de manera más simple apelando a los logaritmos. ¿Y cómo podemos un logaritmo? El logaritmo está representado por el tipo log. Con la base puede ser un número abajo junto con después del argumento, a lo cual esto es igual al logaritmo. Igual un ejemplo puede ser logaritmo de base 2 con argumento 16. Ya el resultado, pues el logaritmo sería 4. Y esto es por qué fácilmente tenemos que contar que la base tenga como un exponente que da el número del argumento. Así de sencillo. Ejemplo, la base 2, un exponente que dé como resultado el argumento. También pasamos con el algoritmo común. El algoritmo común, o también conocido como algoritmo base 10, donde ya no hay base aquí. ¿Por qué? Porque la base va a ser 10, siempre va a ser 10 en el algoritmo común. A este nomás encontramos como el algoritmo y X, que sería cualquier punto. Ejemplo, el algoritmo de 100, que es, como sabemos que la base 10, entonces sería el algoritmo a la base de 10, que sería 100. Así sería como el algoritmo común. Luego vamos con el algoritmo natural. El algoritmo natural, o también conocido como el algoritmo de Newtoniano, ¿cuál está con el número n? ¿Cuál es una función exponencial al igual que el pi? Es un número racional que tiene origen analítico que contiene diferentes usos, pero los más comunes son como para el cálculo, para encontrar un interés compuesto. También la base de los, también es base de los naturales. Esto lo conocemos como log n o también como ln, ¿verdad? Normalmente equivale a 2.718281 del agua. Un agua con un pH menor a 7 se considera ácida y con un pH mayor a 7 se considera básica o alcalina. El rango normal del agua superficial es de 6.5 a 8.5 y las de aguas subterráneas es de 6 a 8.5. La alcalinidad es una medida de la capacidad del agua para resistir un cambio del pH que tendría que hacerse más ácida. Es necesaria la medición de la alcalinidad y el pH para determinar la corrosividad del agua. El pH del agua pura, o sea del H2O, es de 7 a 25 grados Celsius, pero cuando se expone al dióxido de carbono de la atmósfera, este equilibrio resulta en un pH aproximadamente de 5.2. Esto se debe a la asociación del pH con los gases atmosféricos y a la de la temperatura. Por lo general, un agua con un pH bajo de menos 6.5 podría hacerse ácida o corrosiva. En cambio, un agua con un pH mayor a 8.5 podría indicar que el agua es alcalina. Esta puede presentar problemas de incrustaciones por dureza, aunque no representa ningún riesgo para la salud, puede causar problemas estéticos. La escala de medida del pH. La escala del pH se utiliza para medir el grado de acidez de una disolución y como el pH está relacionado con el pOH, entonces sabiendo el grado de acidez de una disolución también podemos saber su grado de basicidad. Así la escala va a ser desde un valor de 0 hasta el de 14. Por ejemplo, las sustancias con un valor de un pH igual a 0 son las más ácidas, o sea, las menos básicas. Y las que tienen un pH igual a 7 son neutras. En cambio, las que tienen un pH igual a 14 son las menos ácidas, o sea, las más básicas. ¿Qué relación existe entre el nivel de acidez y el pH?
Las disoluciones ácidas tienen una alta cantidad de iones de hidrógeno. Esto significa que tienen bajos valores de pH y por tanto su nivel de acidez es alto. Así, la disolución será más ácida o menos ácida dependiendo de la cantidad de iones de hidrógeno que contenga. Por otra parte, las disoluciones básicas, o sea las alcalinas, tienen bajas cantidades de iones de hidrógeno. Esto significa que tienen elevados valores de pH y por tanto su nivel de acidez es bajo. ¿Cómo se mide el pH? Una de las maneras de medir el pH es usando indicadores ácido-base. Estos son compuestos que cambian de color al ponerlo en una disolución de pH. Estos pues nos dicen con qué tipo de pH cuenta. Por ejemplo, la fenolfetanila es un líquido que se torna a color rosa si es añadido a una base y se torna incoloro si es añadido a un ácido. Otro ejemplo de este es el papel tornasol. Si se sumerge en un fragmento de una disolución ácida se torna rojo o anaranjado, y si se sumerge a una solución básica se oscurece tornándose de color azul. También existen algunos tipos de papel tornasol que son escalas de colores más específicos que indican los valores del pH más exactos. Otra manera de medir el pH es por medio del potenciómetro o pH metro. Este es un equipo electrónico que nos da directamente el valor de pH de una solución. La medición del pH utilizando este equipo es mucho más exacta que usándose el papel tornasol. Probablemente hasta este punto aún no tengan una idea de por qué se ocupan los logaritmos para calcular el pH. Bueno, la atención al comienzo de la presentación de mi compañera mencionó que para calcular el pH se ocupa el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Así que para entender esto, primero hay que aclarar qué son los iones de hidrógeno. Bueno, un ion hidrógeno podemos decir que es un cachito con carga positiva de una molécula de hidrógeno. Partiendo de esto, será más ácido cuando más actividad de cachitos con carga positiva existan en la solución. Y cuando haya menos actividad, será una sustancia básica. Ahora bien, un concepto clave es los pH neutros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, normalmente los iones hidrógeno son formados a partir de la disociación del agua, que es un proceso de desequilibrio donde se transfieren protones.
pH va a ser igual a 0,009. No es la medida para sacar el pH. Como segundo, Mi nombre es Gonzalo Arellano Pacheco, soy el sexto AM de Mecatrónica y hoy les voy a hablar sobre el pH. Y bien, comencemos. El pH es el valor que se obtiene a través de una ecuación matemática, la cual nos ayuda a medir la acidez o la alcalinidad de una escala del 0 al 14, la cual también mucho, la cual concentra la concentración de iones de hidrógenos libres de alguna solución ácida. Esto es como que significado, y acá podemos ver en una tabla que yo puse en donde se encuentran los refrescos, los cuales tienen un grado en la tabla, se encuentran en 3 y el 4% de alcalinidad, esto lo cual es bajo y lo convierte en la tabla como los ácidos, ¿no? Y estos serían los refrescos, pues en teoría las gaseosas, la cerveza, todo esto. Y ahí sería lo que es el agua embotellada, el cual en esta escala estaría en el 5,3%, y lo cual también lo considera en ácido, pero no tan ácido, ya que ya está un poquito más libre, tiene un poquito más de alcalinidad. Y ahí seguiría lo que es el agua de grifo o el agua potable. Esta tiene un 6%, un 6 y un 7% de alcalinidad, y esto lo convierte en neutro, pues sí, en neutro. Y ahí seguiría el agua manantial, la cual es la recomendada o la sería mejor para nuestra salud, ya que tiene entre un 9 y un 10% de alcalinidad, y esto la convierte en agua alcalina. Y muy bien, esto en qué nos puede aplicar, en qué nos ayuda, pues esto es muy importante, ya que esto nos puede, ¿cómo varía el pH? Por lo general varía por el cambio climático, ya sea la contaminación en la atmósfera, en algunos lugares donde hay mucho CO2, mucha contaminación de camiones, de empresas, cosas así que alteren el pH en el medio ambiente. Estas pueden afectar bastante nuestro pH, ¿no? Algunos ejemplos sería la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios, y estos alteran el pH, lo cual es malo, ya que nuestro cuerpo, al detectar que nosotros tenemos un pH muy fuerte o muy elevado, lo que hace la sangre es reacciona de una manera defensiva y roba los nutrientes a los demás órganos importantes de nuestro cuerpo, los cuales son vitales para nosotros, como serían los pulmones, el corazón, el hígado, y lo que hace es robar esos nutrientes, esas vitaminas, para lograr compensar ese desbalance que tenemos en nuestro pH. De esta manera lo neutraliza o lo balancea de una manera que sea mejor para nosotros sigamos estando bien. Y esto se puede dar mucho, o como sabemos si tenemos un pH muy fuerte o un pH que no es normal, podría ser que nuestro sudor es muy fuerte, el olor que nuestro sudor ejerce es muy fuerte, y no, pues sí, es fuerte, ¿no? Es fuerte el aroma. También podría darnos un indicador, sería que nuestro sudor al secarse sea amarillo. Por un ejemplo, en playeras blancas o camisas blancas que tengamos, alguna camisa de color claro, las manchas de sudor, cuando nosotros tenemos un pH muy fuerte o un pH elevado, lo que hace es que se amarillentan un poco o se tintan de color amarillo, lo cual es la reacción en que nuestro cuerpo trata de expulsar todos esos ácidos, los trata de expulsar mediante el sudor. Por eso la ropa se vuelve amarilla, se amarillenta un poco. Y pues esto sería la parte del pH, y a continuación quedaría mi compañero Max, el cual hace una investigación un poco más a detalle sobre el agua,
pero unas tropas. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy yo les voy a presentar lo que es un ejercicio del pH en Oaxaca. Voy a dar un pequeño resumen de la exposición para que se entienda un poquito mejor sobre este problema. El pH es una medida de acidez alcalinidad de una solución y se calcula utilizando el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, H+, en la solución. La fórmula general para calcular el pH es pH igual al logaritmo entre paréntesis iones de hidrógeno, donde H+ representa la concentración de iones de hidrógeno de moles por litro. Al tomar el logaritmo negativo de la concentración obtiene un número negativo que se utiliza para expresar la acidez en una escala del pH. El pH de una solución puede variar desde 0, que es muy ácido, hasta 14, que es muy alcalino o básico, siendo 7 considerado neutro. Cada unidad de cambio en el pH representa un cambio de 10 veces en la concentración de iones de hidrógeno. Por ejemplo, una solución con un pH de 4 es 10 veces más ácida que una solución con un pH de 5. Entonces vamos a plantear un problema por el cual la UAPO fue en coordinación con Nadia de Zapao realizar un estudio en el cual tomaron 1 litro de agua de la presa del estudiante que se encuentra en Guayapa para saber qué tipo de organismos tenían, pero el único dato que nos dieron fue que 1 litro tenía 2.5 por 10 a menos 8 iones de hidrógeno, que es de iones de moles por litro, lo cual vamos a determinar el pH de esta agua. Comenzamos sustituyendo en la fórmula los iones de hidrógeno, que sería 2.5 por 10 a la menos 8. Continuando con esto, vamos a agregar otro logaritmo para así poder tener las dos bases iguales, que quedaría como menor logaritmo de 2.5 más logaritmo de 10 a la menos 8. De ahí lo que vamos a hacer es convertir el decimal a una fracción que quedaría como menor logaritmo de 25 a la 10, y vamos a simplificar lo que es logaritmo a la 10 teniendo la tabla o las fórmulas de logaritmo, que quedaría como logaritmo de a sobre x. Entonces nos quedaría como esa expresión que se llama logaritmo de 25 a 10 a la menos 8. Continuando esto, volvemos a ampliar la ecuación, que quedaría como el logaritmo de 25 menos el logaritmo de 10 a menos 8. Ya como sabemos, si hemos estudiado el logaritmo de 10, el logaritmo siempre está elevado a la 10, entonces el logaritmo de 10 sería simplemente 1. Entonces quedaría esto como el logaritmo de 25 menos 1 menos 8. Lo que pasaría ahora sería sustituir o simplificar el 25, que elevaríamos a la segunda potencia para que diera 5 por 5, 25. Esto quedaría como el logaritmo de 5 a la 2, y también resolveríamos la resta, que quedaría menos 9. Lo que haremos a continuación sería pasar el exponente hacia la base del logaritmo para que se quede como el logaritmo de 5 menos 9, r igual a 760 20 06. Y como bien sabemos, todo número de resta se quitan los paréntesis, entonces ya se podría resolver y tendríamos un pH de 7.60. Eso sería todo.